En este bloque vamos a hablar un poco sobre la cuestión de los datos, del trabajo con los datos para evaluaciones fiscales. La cuestión empieza por la recolección de datos en el mercado inmobiliario, cuando existen los datos para esto, y es el caso de los inmuebles comunes, tales como terrenos, construcciones residenciales, apartamentos, residencias, y comerciales comunes, tales como tiendas y otros inmuebles comerciales. Inmuebles muy diferentes, no tienen un mercado largo, no tienen muchas transacciones a lo largo de un año o dos, y es muy difícil trabajar con el método comparativo, entonces difícilmente se haga un muestreo para inmuebles muy diferentes con una cantidad pequeña de transacciones. Pero para los inmuebles que tienen un rango de transacciones, se hace un muestreo, una recolección de datos en las inmobiliarias, en los periódicos, en las transacciones reguladas, en la prefectura, en los departamentos judiciales y otros. Los datos obtenidos en periódicos tienden a ser sucios, no tienen toda la información, tienen muchos errores, en cuanto que los datos obtenidos en las inmobiliarias, en los expertos en transacciones, no siempre son datos de transacciones ocurridas, tales como en los periódicos también. Entonces, no siempre tenemos la información real, la información de la transacción ocurrida, pero en algunos casos la oferta. Y hay una diferencia en el precio de oferta y el precio de venta, que en algunos casos es de 20 o 30%. Entonces no se puede tomar los datos directamente y usar en evaluaciones. Es necesario cambiar algunas cosas y comparar diferentes fuentes de datos para obtener una base de datos confiable. Entonces se hace una recolección general de datos, se hace un banco de datos, y en esta tarea es necesario convertir o compilar datos que son verbales, que son de palabras tales como tiene o no tiene, para números, para una representación que pueda ser utilizada en las técnicas de evaluación. Entonces es importante la fase de codificación porque se hacen muchos errores en esta fase. Cambios de números de una persona para otra. Por ejemplo, uno dice que tiene algo, es representado por el número 1. Otro dice que tiene es un 9. Otro dice que no tiene es 0. Y un otro ainda dice que no tiene es un 9. Entonces, si 4 personas con pensamientos diferentes hacen parte de la codificación, el banco de datos generado tendrá muchos problemas. Es importante tener un padrón, un estándar de codificación, ¿sí? La segunda cuestión en la base de datos es la limpieza, el examen y la limpieza de los datos. Los datos tienen muchos errores bajo la fuente de datos directamente y bajo la codificación, y otros ainda por las distorsiones en transacciones. Personas que tienen un gran poder pueden aplicar ese poder para obtener un precio mucho más bajo. Esta no es una verdadera transacción de mercado y no debe ser colocada en el banco de datos. Y al contrario también, en algunos casos hay cuestiones jurídicas que hacen con que el valor sea más bajo o más alto de que el normal. Esas transacciones no son transacciones normales y no deben ser tratadas de esta manera. No necesitan ser excluidas del banco de datos, mas marcadas como tal para que se sepa que hay una diferencia significativa en los precios de estas transacciones y los precios normales de mercado.
Entonces se hace un examen bajo técnicas de estadística convencional como medias y gráficos, y se encuentra diferencias significativas, se tratan de esas diferencias. Son casos, en algunos de estos casos nosotros hablamos de outliers, de datos muy diferentes, divergentes, y entonces en estos casos se hace una limpieza, se saca los datos o se marca los datos como diferentes. La etapa siguiente es la complementación de datos. Es importante que se hagan acréscimos a los datos originales, tales como diferencias regionales mensuradas por patrón socioeconómico de los censos nacionales o locales, índices de criminalidad, tasas de desempleo y otros elementos que pueden tener una influencia microeconómica y por tanto que afecten el mercado inmobiliario, pueden ser acrescidos al lado de cada una de las informaciones. Bien sea, yo tengo una información de una venta de un inmueble y yo coloco en la misma línea cuál es su condición de barrio, su condición de accesibilidad, su condición de localización, de vecindad y así por diante. Entonces tengo las variaciones intra-ciudad. También es importante marcar cuestiones como el valor del dinero en el tiempo. En América Latina tenemos problemas de tasas de inflación y de interés muy altas en algunos casos. Es importante marcar cuándo esta transacción ocurrió y cuáles eran sus condiciones económicas generales. Entonces es una fase de complementación. Las distancias a puntos de importancia en la ciudad también pueden ser colocadas. Distancia al centro de la ciudad, a un parque, a un curso de agua. La literatura garantiza que la distancia, la vista del agua es importante en el mercado, entonces mensurar cuál es la distancia y si hay una vista directa al agua es importante. Y otros parámetros que el evaluador entienda que es importante bajo su conocimiento del mercado local. Otra cuestión, entonces, es la selección de datos. Si tenemos un muestreo grande y un muestreo continuado, bien sea todos los años añadimos datos al banco de datos, tendremos en algunos casos cientos o miles de datos y precisamos tal vez algunas decenas de datos para evaluar un inmueble. Entonces es necesario hacer una selección de datos, los más similares al inmueble que está bajo evaluación en un dado momento. La selección de atributos, de características también es una cuestión importante. Según la técnica utilizada, por ejemplo, el análisis de regresión, es posible evaluar la importancia de cada una de las características y mantener en el modelo, en la ecuación, las más importantes y retirar las no tan importantes para que la ecuación no se quede muy compleja, que no haga una diferencia solamente por acrescentar parámetros, una ecuación mayor y no mejor, pues que en algunos casos es necesario desarrollar una completa divulgación de esta ecuación, una explicación de estas ecuaciones para la población, y cuanto más compleja fuera la ecuación, más difícil será de que las personas entiendan lo que se hace con estos números. Entonces, una selección de las características más importantes puede generar una ecuación más compacta, más interesante desde este punto de vista de la divulgación.
Vamos a hablar un poco sobre un ejemplo de tributación muy común en las ciudades por América Latina, que es la tributación bajo una evaluación de los terrenos por el método comparativo y de las construcciones por el método del costo. Es necesario desarrollar un muestreo de valores de terrenos para tener las bases de mercado para los terrenos y el cálculo de las construcciones se hace bajo un presupuesto general, una tabla de precios de construcción bajo algunas clases, por ejemplo, clase alta, media o baja de construcción, patrón o estándar de construcción, bajo el tamaño, la diferencia de un inmueble muy pequeño o muy grande puede no ser solamente el patrón, mas otras cuestiones tales como estructuras o necesidad de contenciones especiales. Entonces se puede hacer una tabla de precios iniciales, los cuales son adaptados posteriormente. Bueno, entonces se tiene los precios por el mercado, se puede hacer también algunas tablas de los precios según la región de la ciudad o el tamaño del terreno. Tenemos una tabla de precios de construcción, una tabla tal vez de las depreciaciones por la edad o por el uso de las construcciones. Se suma estas dos parcelas y se hace uso de algunos factores correctivos en el todo o parcial, factores correctivos solamente para los terrenos y factores correctivos solamente para las construcciones. Estos factores pueden ser tales como existencia o no de los servicios públicos, alcantarillado, transporte público y otros. Entonces se daría más puntos para los inmuebles situados en partes de la ciudad que tengan más servicios y menos puntos para que no tengan tales servicios. O otros tipos de corrección, tales como leyes especiales para personas con enfermedades no curables o para personas que tengan una edad avanzada o otros elementos de la población que no tengan que pagar todo el impuesto, que tengan algún tipo de descuento. Entonces, estos factores correctivos entran también en las ecuaciones. Es posible entonces hacer un sistema de evaluaciones un poco simplificado, ainda no con el sistema de evaluaciones bajo con un sistema de evaluaciones bajo análisis de regresión, pero es posible hacer una tributación razonable utilizando los métodos ditos convencionales, costo, renta y comparación usando homogeneización de factores, y desde que haga un reavalúo constante a cada año de estos precios, porque esta técnica no es tan compleja, pero también no es tan precisa cuanto la regresión.